muchas gracias por su asistencia y gracias también a la Biblioteca Rus de nuevo, ¿no?, que nos ha ofrecido su espacio, ¿no?, para poder exponer, ¿no?, una serie de ideas, ¿no?, en torno a los mitos y símbolos culturales del ciclo heroico, ¿no? Es así como hemos titulado esta conferencia, ¿no?, en la que también, bueno, hemos aprovechado para presentar de manera muy breve, casi testimonial, ¿no?, el último libro que he publicado, ¿no?, El simbolismo de la historia, ¿no?, aquí presente, ¿no? Y bueno, también quiero decir que esta que presentamos hoy, ¿no?, quiere ser, ¿no?, la primera de una serie de conferencias que iremos ofreciendo a lo largo del año que viene y que estarán centradas en algunos periodos concretos de la historia de Occidente y que no tocamos, o lo hicimos de manera breve, justamente en el libro El simbolismo de la historia, ¿no? Allí dijimos en este libro que lo que se entendía antiguamente por Occidente no era solo un concepto geográfico, sino también cultural, ¿no?, y que en la gestación de esta cultura intervinieron distintas civilizaciones y corrientes de pensamiento nacidas en la propia Europa o bien procedentes de la gran cultura indoeuropea. La llegada en sucesivas oleadas, ¿no?, de los pueblos indoeuropeos de lejano origen hiperbóreo a la cuenca del Mediterráneo y del cercano Oriente supuso un cambio profundo en las estructuras culturales de las tradiciones que allí habitaban desde hacía miles de años y que en su gran mayoría descendían o derivaban de otras tradiciones herederas de la Atlántida, ¿no?, o vinculadas a la Atlántida, ¿no?, la isla continente que, como todos saben, ¿no?, está situada, o estaba situada, más allá de las columnas de Hércules, más allá del estrecho de Gibraltar. Este continente, como la civilización que albergó, existió de verdad. No es una fantasía de los autores ocultistas y pseudoesotéricos de los últimos 200 años, ¿no? Para aclarar este entuerto, invocamos aquí la autoridad de Platón, nada más y nada menos que Platón, ¿no?, que en distintas partes de su obra, sobre todo en el Critias, en el diálogo Critias, verifica la existencia de esa civilización y su legado sapiencial, ¿no?, el legado de su sabiduría. En base a lo expuesto por Platón y a las investigaciones en el ámbito multidisciplinar de las tradiciones comparadas, sabemos que las distintas sociedades surgidas en el cercano Oriente y Europa durante el periodo llamado Neolítico deben su unidad cultural a la influencia ejercida por aquellas sociedades descendientes del Atlántico. La civilización megalítica que le sucede sobre la misma área geográfica es hija también de la herencia atlántica. Dicha civilización, la megalítica, entra en escena al comienzo de la Edad de Hierro, término usado por Hesíodo en su obra Los trabajos y los días, para denominar a la cuarta y última de las edades, en que el poeta griego dividió el gran ciclo de la humanidad en perfecta sintonía con la doctrina de los ciclos, ¿no?, la doctrina de los ciclos cósmicos, ¿no?, que ya en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de poder extendernos, ¿no?, concretamente en un curso que dimos aquí hace un par de años, ¿no? Estas edades son, como todos sabéis, ¿no?, la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro, cuyo conjunto es llamado un Manvantara, o era de la humanidad, por la tradición hindú, y que contiene igualmente 4 edades idénticas a las que expone Hesíodo, ¿no? Las culturas y civilizaciones autóctonas de la cuenca mediterránea al comienzo de la Edad de Hierro son, entre otras, la de Tartesos, la de los primitivos itálicos, la de Creta y la de las islas Cícladas, así como las distintas culturas megalíticas esparcidas por las islas santuario como Malta, Sicilia o las Baleares.
Asimismo, Fenicia, nombre que los griegos dieron a esa civilización que habitaba la tierra de Canaán, un enclave geográfico entre Oriente y Occidente, del que surgirían también algunos de los héroes civilizadores griegos, como veremos a continuación. La palabra Fenicia viene de Phoenix, de Fénix, que quiere decir rojo, color con el que siempre se ha identificado a la raza atlante o a aquellas culturas vinculadas con ella, ¿no? En lo que se refiere a la civilización egipcia contemporánea de todas esas culturas que hemos nombrado, esta no se vería tan afectada por la llegada de los indoeuropeos, ¿no? Cultural y mentalmente distintos a los mediterráneos de esa época. Egipto, al igual que Sumeria, Mesopotamia o Caldea, sorprende por la estabilidad de su civilización, que en esencia permaneció inalterable durante miles de años, conservando la ciencia sagrada a través de su colegio sacerdotal, amparado por Thoth, por el dios Thoth, el dios de la palabra y de la escritura, donde dicha ciencia es sintetizada en un lenguaje bien llamado jeroglífico por su carácter sagrado y simbólico. Como es sabido, Egipto fue durante siglos un destino de peregrinación de numerosos sabios y filósofos griegos, como Solón, Pitágoras, Sócrates, Platón, etcétera, etcétera, cuyas enseñanzas, junto a las del hermetismo, constituirán serán las que cimentarán, ¿no?, la civilización de Occidente a partir de ese momento, ¿no?, hasta nuestros días. Al comienzo de la Edad de Hierro, todo ese conjunto de pueblos mediterráneos estaban comprendidos en lo que se ha dado en llamar la civilización de la madre, expresión que además de su lectura literal posee para nosotros una lectura simbólica y metafísica, ¿no?, fundamentalmente. Como antes hemos dicho, esos pueblos en su gran mayoría eran los descendientes más o menos directos de la lejana Atlántida, cuya civilización nace en la Edad de Plata, la segunda edad, del Manvántara. Si bien el ciclo completo de la civilización atlante, cifrado en 13.000 años, o sea, en la mitad de la precesión de los equinoccios, abarcaría también la mitad de la tercera edad, la edad de bronce. Por eso, dentro de esa civilización se conocieron dos periodos que contrastan fuertemente entre sí. Pero ahora, lo que nos interesa señalar es algo que tiene relación directa con el ciclo heroico. El hecho de que durante la Edad de Bronce la civilización atlante entra en su fase de lenta decadencia, producto de la preponderancia dentro de ella del elemento humano sobre el elemento divino, ¿no?, que es lo que narra precisamente Platón en el Crisis, ¿no? Paradójicamente, ese periodo de decadencia coincide también con su mayor expansión cultural y territorial, ¿no?, pues partiendo de su isla continente en medio del Atlántico, se extendería horizontalmente hacia América y hacia Europa y el Mediterráneo, hasta llegar al cercano Oriente, patria originaria de los pueblos semíticos. La llegada de los atlantes está descrita en numerosos mitos conservados por sus herederos y quedó reflejada también en muchos petroglifos prehistóricos repartidos por distintos lugares de la geografía, especialmente en la península ibérica. En este sentido, es importante reparar en un hecho, que mientras que los descendientes de los atlantes se desplazan horizontalmente en el espacio, los descendientes de los hiperbóreos lo hacen verticalmente de norte a sur. Esas dos corrientes se encontraron en distintos lugares de la geografía, conformando así las civilizaciones madre, podríamos decir, ¿no?, de todas las que irían surgiendo a lo largo de la Edad de Hierro, que es a la que pertenecemos nosotros. Es decir, pues desde hace unos 6.000 años aproximadamente.
Pero volvamos de nuevo a la Edad de Plata, ¿no?, para centrarnos en uno de los símbolos que mejor la representan. Nos referimos al símbolo de la caverna, pues en realidad era así como concebía el cosmos aquella humanidad, como una caverna, y más concretamente como la matriz de la Madre Tierra. Por eso los templos y los lugares sagrados estaban dentro de las cavernas, ocultas y protegidas en el seno de la Mater Genitrix. Por el contrario, bueno, y de eso hay testimonio en pues, las cuevas de Altamira, etc. Todo ese periodo corresponde a la Edad de Plata, ¿no? Por el contrario, durante la Edad de Oro, los hombres vivían libres y sin ataduras de ningún tipo, celebrando a plena luz del día la presencia de los dioses entre ellos. O sea, vivían plenamente su identidad universal, sin necesidad de ocultarla. Por eso mismo el paraíso se sitúa simbólicamente en la cima de una montaña, en cuyo interior está la caverna. La plata es un metal asociado con la luna, en la misma medida en que el oro está asociado con el sol. La luna refleja la luz del sol. Y de igual manera, la civilización de la madre reflejó la luz que emanaba de la tradición primigenia, de esencia solar y polar. A esa prevalencia del principio lunar y femenino durante la Edad de Plata se refiere Hesíodo cuando en los trabajos y los días menciona que los hombres de dicha edad pasaban casi toda su vida bajo la tutela de la madre. O sea que vivían de acuerdo a un matriarcado regido por los principios de la gran Madre Celeste, simbolizada por la luna, esposa del sol, cuyo culto, el del sol, seguía estando presente, pero por razones cíclicas permanecía como subordinado al principio matriarcal. Es sintomático en este sentido que en la iconografía simbólica que nos ha llegado de esa lejana prehistoria, los dioses del cielo aparezcan por lo general como hijos surgidos o acogidos en el regazo de esa diosa madre, que los griegos llamaron precisamente Deméter, imagen de la sabiduría generosa y nutricia. Tengamos en cuenta en este sentido que el culto a la Madre Universal propiciaría el desarrollo de la agricultura y por tanto el asentamiento en el espacio terrestre, que con el tiempo daría lugar a la ciudad y con esta a la civilización propiamente dicha. Esto facilitó sin duda la observación detallada de los ritmos y ciclos de la naturaleza en correspondencia con los ciclos marcados por los astros y los cuerpos celestes, sintetizados en el zodíaco, dando lugar al calendario, es decir, a la medida del tiempo. En la estructura de los calendarios se fijaban esos ritmos y ciclos, convirtiéndose estos en un instrumento simbólico para el conocimiento de la cosmogonía. También las artes y los oficios, ligados con el tejido y la construcción, ¿no?, son fruto de la Edad de Plata. Pero lo que llama nuestra atención es que esto no hubiera sido posible, como tampoco la creación del calendario, sin un conocimiento previo de la geometría, palabra que precisamente, como todos sabemos, quiere decir medida de la Tierra, pero que al mismo tiempo está bajo la protección de un dios, Apolo, el dios geómetra, y personificación del sol espiritual. La Tierra está medida, es decir, ordenada, de acuerdo al trazado que realiza el curso del sol por el zodíaco. Para aquellos lejanos antepasados, la geometría era la ciencia del conocimiento de la tierra y del cielo, es decir, de la cosmogonía propiamente hablando. Solo hay que leer a Platón cuando en el diálogo Critias describe por boca de Solón el extraordinario desarrollo de la civilización atlante y sus descendientes, como los egipcios y los pueblos de la Hélade anteriores a la llegada de los indoeuropeos. Esto explica por qué algunos héroes
como Heracles, Hércules, se aventuraron en esa región del occidente situada más allá de las columnas que llevan su mismo nombre, las columnas de Hércules, y que según la leyenda fueron levantadas por él para señalar los límites del mundo conocido, del Mare Nostrum. En esa región ocultada por las neblinas de la historia y del tiempo se encuentra el jardín de las Hespérides. De véspera, la tarde, las ninfas del atardecer, o sea, el occidente. Allí donde el sol se oculta, en la tierra de los antepasados. Hércules logra entrar en ese jardín y robar sus manzanas de oro, o sea, el fruto de la ciencia sagrada que permanecía viva en los países del extremo occidente, más allá de las columnas. Ciencia que el héroe llevará a Micenas y que acabará en manos de Atenea, la diosa de la sabiduría. Hay aquí claramente un ejemplo de lo que antes hemos dicho acerca de la unión y la complementariedad y la transmisión de conocimientos entre la corriente hiperbórea, representada por Heracles Hércules, y la corriente atlante para dar forma a las distintas tradiciones históricas que se desarrollarán a lo largo de la Edad de Hierro. Atenea da nombre a Atenas, una de la civilización griega y en gran medida de la civilización occidental, en su conjunto. Otro ejemplo es precisamente el encuentro de Hércules con Gerión, que Hércules lleva a Micenas siguiendo la Vía Láctea, en este caso de occidente hacia oriente. Esa travesía está simbolizando las riquezas de aquellas culturas que, como la de Tartesos, eran descendientes de la civilización atlante. Pese a esa simbiosis, fueron los pueblos indoeuropeos, con sus dioses uránicos y celestes, y la constelación de símbolos, ritos y mitos, ¿no?, que los acompañaban, los que acabarían predominando sobre las tradiciones entroncadas con los cultos a la diosa madre, que es precisamente lo que revela la victoria final de Hércules sobre Gerión o la de Apolo sobre la serpiente Pitón en Delfos, serpiente vinculada con aquellos cultos telúricos y matriarcales, lo cual queda confirmado en el hecho de que la palabra Delfos, de Delphi, alude también al órgano femenino de la diosa madre. Por lo tanto, para nosotros, esa victoria, entre comillas, de Apolo sobre la serpiente, Pitón, no significa la dominación de una civilización o de una cultura sobre otra, sino más bien traduce la idea de la acción del principio uránico y celeste penetrando e intimando con las diosas de la tierra, dando como resultado la integración de estas en un orden superior. Por ello, muchas diosas de la civilización de la madre pasarán a formar parte del cortejo olímpico, sin perder desde luego esa naturaleza que las identifica con el principio femenino del cosmos, complementario con el principio masculino ejemplificado en el dios del cielo, Zeus. Hablamos de la propia Deméter, de Afrodita, elevada al Olimpo con el nombre de Afrodita Urania, de Hestia, la diosa que mora en el centro de la tierra, pero que también es la diosa del fuego del hogar, es decir, del principio activo, de Artemisa, hermana gemela de Apolo y venerada como Pomnia Terón, es decir, como la diosa de los animales y de la naturaleza, virgen, e incluso de Hera, la celosa esposa de Zeus, que muy posiblemente fuese una deidad del matrimonio en las sociedades anteriores a la llegada de los indoeuropeos. Atenea es otro ejemplo, pues aunque nacida de la cabeza de Zeus, como podemos observar en esta imagen, ¿no?, ella es hija de Metis, que es una diosa de la tierra, ¿no?
de la diosa de la tierra Nutricia. También dioses ligados con las aguas y las profundidades del océano, como Poseidón, accedieron al panteón olímpico como consecuencia de la fusión de esas corrientes de las que estamos hablando, ¿no? El mismo Hermes, hijo de Zeus, es una deidad olímpica cuya madre, Maya, era una de las 7 hermanas que conforman la constelación de las Pléyades, llamadas también las Atlántidas, las Atlántidas. Algo similar vemos en Dionisos, en esta imagen que si bien nace del muslo de Zeus, como podemos observar, ¿no? Este lo engendra previamente en el vientre de Sémele, hija del héroe Cadmo y de Armonía, a lo que nos referiremos posteriormente. No es de extrañar entonces que existieran ciudades-estado fundadas durante el ciclo heroico que tuviesen entre sus protectores olímpicos algunas de estas deidades femeninas. Tal es el caso de Afrodita con respecto a Troya, de Atenea con respecto a Atenas, o masculinas como Poseidón, que fue venerado en Tebas, donde también Atenea era protectora, y en otros muchos lugares, al igual que Hermes y Apolo y los demás dioses. Quizá uno de los mitos heroicos que mejor explica ese proceso de integración sea el que se refiere a Cécrope, el primer rey de Atenas, descrito en la iconografía como un hombre con cola de serpiente, como podemos observar, pues había nacido directamente de Gea, de la tierra. Esto nos indica que estamos ante una tradición descendiente de la civilización de la madre y por tanto como uno de los reyes autóctonos de la Grecia prehistórica. Cécrope encarna esa civilización, pero la educación que recibe de Atenea, la diosa de la sabiduría, le infunde otros principios espirituales y otra imagen del mundo, con la que Cécrope armoniza perfectamente, iniciando una nueva labor civilizadora. Cécrope dividió el Ática en 12 partes. El Ática, como bien sabéis, es una región de Grecia, ¿no?, donde está Atenas. En 12 partes en correspondencia con el zodíaco. Y también la ciudad de Atenas fue construida de acuerdo a ese modelo celeste, es decir, con respecto al zodíaco. Asimismo, creó la institución del matrimonio al casar a una de sus hijas, Herse, con Hermes, dios civilizador por excelencia. A partir de entonces el hombre también se reconocerá como hijo de un padre, y no solo de una madre, expresando así un equilibrio entre los principios cósmicos que ambos simbolizan. A propósito de esto, la madre humana del héroe, y decimos humana porque también hay ninfas y musas entre las madres de los héroes, ¿no?, es casi siempre una reina o perteneciente a la nobleza, pero con ramificaciones genealógicas que entroncan con la corriente atlante, como es el caso de Dánae, que tenía entre sus antepasados a otra Pléyade, Taígete, escogida por Zeus para engendrar a Perseo, el héroe fundador de la dinastía de los Perseidas, a la que pertenecerá Hércules precisamente. Sin duda alguna, las madres de los héroes y las mujeres de estos son heroínas, forman parte de la raza de los héroes, ¿no?, que finaliza cuando la última generación de esos héroes, Aquiles, Héctor, Menelao, etc., ¿no?, perece frente a las murallas de Troya. Corría el año 1250 antes de nuestra era, aproximadamente. Ahí acaba el ciclo heroico, sobreviniendo un periodo de varios cientos de años donde todo el legado cultural de los mitos teogónicos y relativos a los héroes se irá adaptando a las nuevas condiciones cíclicas. Todo ese conocimiento conformaría las tradiciones y corrientes mistéricas que, como el orfismo, emergerán con los tiempos propiamente históricos, allá por los siglos VIII y VI antes de nuestra era. Todos ellos se expandirán por ese espacio geográfico que acabó llamándose la ecúmene, es decir, el lugar habitado por una misma cultura, que no fue otra finalmente que la greco-romana o la greco-latina, si se prefiere.
La civilización construida por Alejandro Magno, la helenística, y posteriormente la creada por el Imperio Romano, son las dos grandes herederas de esa ecumenia. Y en ambas se vivirán, ¿no?, los momentos más brillantes que nos donó la antigüedad tardía, siendo Alejandría el faro luminoso que alumbraría todo ese periodo, y más allá de él también, pues continuó dando luz durante mucho más tiempo al desarrollo de la cultura de Occidente. Recordemos de nuevo que la ciudad fundada por Alejandro Magno en el delta del Nilo sería la cuna de la tradición hermética, una síntesis a su vez de la sabiduría egipcia y la griega. Vista desde la amplia perspectiva que nos da el paso del tiempo, la tradición hermética fue un regalo, o un don, podríamos decir, ¿no?, otorgado por la providencia a los hombres y mujeres de Occidente, pues si la cadena áurea y sapiencial ha continuado existiendo en esta parte del mundo, y pese a las grandes dificultades de todo tipo, ha sido gracias a la presencia del hermetismo y a la estirpe heroica de sus auténticos integrantes, ¿no? A propósito del hermetismo, es innegable que éste integra en su simbólica gran parte del legado heroico, como todos sabemos, ¿no?, especialmente en la alquimia. La propia orden hermética del Toisón de Oro, fundada a finales de la Edad Media, ¿no?, está totalmente inspirada en el Bellafismo de Oro de Jasón y los Argonautas, de la que aquí tenemos una imagen, ¿no?, precisamente. Pero toda esa brillantez, podríamos decir, intelectual, ¿no?, que se dio al final de la antigüedad, presagiaba también su decadencia y posterior desaparición del escenario de la historia, pero no de la suprahistoria. Pues la antigüedad, entendemos nosotros, no es solo un concepto temporal, sino también atemporal y metafísico. Nos explicamos, ¿no? Esto es, en esencia, la idea en torno a la cual estamos trazando, de hecho, nuestro discurso, y el que trataremos, si Dios quiere, en las próximas conferencias, ¿no? A saber, la antigüedad como un espacio de la memoria, que es una diosa, Mnemosina, como ya sabemos, y de la cual la memoria humana participa enteramente porque es parte constitutiva y esencial de nuestra identidad y de nuestro ser. Nada somos sin la memoria. Sin ella no existiría el lenguaje y, por tanto, la posibilidad de articular el discurso que promueve la transmisión del conocimiento, de cualquier cosa, pero especialmente del conocimiento, ¿no?, es decir, de una ciencia sagrada, ¿no? El mito ha de ser narrado y representado para transmitir su idea fuerza. Esa representación no es otra que la imagen simbólica. Por ejemplo, la tetractis o cuaternario pitagórico, ¿no?, un modelo geométrico numérico del cosmos que en realidad describe o narra el discurso de la armonía universal, del alma del mundo, sino también, no solamente narra esa descripción, ¿no?, de la cosmos, sino también el origen de esa armonía. No olvidemos en este sentido la relación de la tetractis con la doctrina cíclica de las 4 edades. Cuando Hesíodo habla en el mito de las edades de los hombres de voz articulada, se refiere precisamente a aquellos que son capaces de transmitir la idea fuerza del mito y su representación mediante el rito y el símbolo, todo lo cual, en su conjunto, constituye la estructura de una civilización o de una tradición que se desarrolla en el tiempo. No es por casualidad entonces que al comienzo de sus 2 obras principales, la Teogonía, donde narra el nacimiento de los dioses y los héroes inmortales, y los trabajos y los días, Hesíodo
que es donde describe precisamente el mito de las edades, Hesíodo entona un canto a las musas, a las hijas de la memoria. Decíamos que todas las culturas y civilizaciones que nos han precedido en la historia mostraron permanentemente, incluso en su decadencia, una fidelidad inquebrantable a los principios que las conformaron en su origen. Principios cuya naturaleza espiritual y metafísica está efectivamente expresada y sugerida con nitidez en los textos y códigos simbólicos que ellas nos han transmitido, comprendiendo dentro de esos códigos a los mitos que, como sabemos, constituyen no solo el enmarque, sino la trama entera que posibilita la existencia de la idea misma de cultura y de civilización. Lejos de ser sinónimo de viejo y de caduco, la antigüedad se relaciona con todo aquello que es perenne y que refleja las ideas y arquetipos universales. Es en este sentido que la antigüedad siempre es actual. Esto lo entendieron perfectamente los neoplatónicos y hermetistas cristianos del Renacimiento, ¿no? de los que hemos heredado gran parte de toda esta enseñanza relacionada con los héroes mitológicos, y que renovaron las estructuras culturales y mentales de su tiempo recurriendo al vigor intelectual de la antigüedad, ¿no? y de la época clásica, encarnada, como decimos, en la civilización greco-romana, ¿no? Precisamente en este libro, El simbolismo de la historia, hay varios capítulos que se habla del Renacimiento, justamente, ¿no? y de toda de la presencia de la antigüedad como algo que ellos tuvieron que recurrir justamente para poder recrear esa cultura, ¿no? O sea, para el hombre del Renacimiento y para siempre ha sido así, ¿no? Es decir, cuando se creaba una civilización o una cultura, estaba enraizada en la anterior, ¿no? Siempre ha sido así. La historia, como la geografía, está viva, y regresar a los orígenes significa efectivamente renovarse, beber de la fuente de la eterna juventud que se afirma, ¿no? Y afirmando, ¿no?, la estabilidad espiritual frente al devenir temporal, con sus flujos y sus reflujos, ¿no?, semejantes a las olas del mar o a la corriente de las aguas, con quienes se ha comparado muchas veces la sucesión del devenir temporal, ¿no? Conforme vamos penetrando en el conocimiento del legado cultural, simbólico y mítico de las civilizaciones tradicionales, en este caso de Occidente, iremos teniendo la clara y nítida impresión de estar realizando un viaje a los orígenes, o sea, a un tiempo atemporal, valga la paradoja, ¿no?, y que permanece vivo en nuestra memoria. En efecto, lo que descubrimos a través de ese legado es que existen otros orígenes que no son temporales, pero que no niegan el tiempo, ni la historia, por supuesto, como el centro inmutable de la rueda no niega los radios que emanan de él, y mucho menos a la circunferencia que surge, ¿no?, de su movimiento armónico. Es del mito como elemento central que conecta con lo suprahistórico y metafísico de donde esa historia recoge precisamente sus elementos esenciales y más profundos, aquellos que dan sentido a la civilización y en consecuencia la posibilidad de que el hombre reconozca esa genealogía en cualquier momento del ciclo histórico. El mito sintetiza la historia sagrada de una cultura, por eso es una fuente inagotable donde la memoria puede beber para recordar o recobrar la identidad con el sí mismo, que paradójicamente no tiene memoria, pues está siempre presente. La memoria pertenece al Dios del tiempo, que es un reflejo del sí mismo en la creación, como ya señaló Platón, cuando dijo que el tiempo es una imagen móvil de la eternidad. El linaje de la cadena áurea humana es el reflejo horizontal de la cadena áurea suprahumana y vertical,
o sea, del linaje de los dioses y los héroes constantemente evocados a través de la sacralidad del mito. Más que hablar en pasado de estas culturas, en pasado, debemos hacerlo en presente, ¿no? Como si realmente continuara existiendo, puesto que, como decimos, el mensaje que nos dejaron no ha muerto ni morirá jamás, ¿no? Si nos fijamos bien, la palabra antepasado sugiere más la idea de un tiempo que no transcurre, que está antes de que se convierta en pasado. El antepasado, el que siempre está presente. Por eso el culto al antepasado en todas las culturas, ¿no? Pues no era un culto a los antepasados que ya murieron, sino que estaban haciendo presente la energía de esos antepasados para, justamente para poder continuar con esa cultura, ¿no? Que ellos crearon, ¿no? Y que uno, puesto en la propia masonería, ¿no? Si me permiten, no hace sino cuando en el mito de Irán, ¿no? No se está ritualizando o representando sino esa idea, ¿no? De que Irán renace con el nuevo maestro. Bueno, pues esto es idéntico, ¿no? Análogo en todo caso. En verdad, el mito del héroe civilizador no es exclusivo de Occidente, sino que es común a muchas otras culturas y en todos los lugares de la Tierra, ¿no? Sin ir más lejos, en la tradición hebrea podemos encontrar sus equivalentes en la época de los patriarcas, que vienen a ser como una especie de héroes civilizadores, porque fundan, de hecho, no solamente una tradición, sino 3 tradiciones, ¿no? Abraham es el padre de la multitud, el padre de la generación. Este es el caso igualmente de la tradición sumeria, mesopotámica, donde surgieron reyes como Gilgamesh, cuyas gestas, cantadas en la epopeya de Gilgamesh, o el poema de Gilgamesh, guardan muchas semejanzas con las llevadas a cabo por los héroes griegos, en especial en aquellos que, como Hércules, con quien se le ha comparado a Gilgamesh, ¿no?, añadieron a sus cualidades propiamente guerreras una función civilizadora, lo cual no es cualquier cosa, ya que esa función suponía un conocimiento de su propia cosmogonía que los héroes civilizadores adaptaron y perpetuaron en el tiempo, pues la vivieron en primera persona, implicándose totalmente en ello, ¿no? Yéndonos a otro marco geográfico, queremos nombrar también a las sagas y hazañas de los antiguos héroes nórdicos y germánicos descritos en los Eddas, ¿no?, conjunto de textos escritos por los poetas y sabios islandeses durante la Edad Media, una época fecunda también para las culturas septentrionales en lo que se refiere a la recuperación de la memoria de sus tradiciones. Este es el caso de las antiguas leyendas celtas que relatan la llegada a las Islas Británicas de los Tuatha de Danann, héroes solares que procedían de la isla de Avalon, palabra que significa isla de las manzanas, lo cual recuerda evidentemente a los dorados frutos del jardín de las Hespérides, que también eran manzanas, justamente, aunque relacionándola con el occidente y por tanto con la Atlántida. Es verdad que Avalon es una de las denominaciones de la sede de la tradición hiperbórea, pero esa sede se desplazó en un momento dado del norte hacia el oeste, hacia el occidente del mundo, y en consecuencia también el nombre con que era designada esa sede, ¿no? Porque se desplazó tanto el nombre como la tradición, ¿no? Fijémonos que los Tuatha de Danann son los hijos de la diosa Dana, un nombre de la Gran Madre Universal, lo que indica ese origen atlante que estamos diciendo, ¿no? Ellos abandonarían la isla continente para dirigirse a las costas del oeste de Europa, concretamente Irlanda y el conjunto de las Islas Británicas, ¿no?, creando allí una civilización de la que se nutriría posteriormente la tradición celta. Los héroes griegos viajan por todo el mundo conocido, ¿no?,
Ellos recorren sus tierras y navegan por sus mares, muchas veces procelosos, de retorno a la patria originaria, que para uno es Ítaca, para otros las Islas Afortunadas, o los campos elíseos de verdes praderas, para otros la mítica Thule, o el Olimpo, o la montaña polar, ¿no? Caso de Heracles y también de Dionisos, que se ganaron la condición de dioses inmortales. Las hazañas y gestas civilizadoras de los héroes, entreveradas con las acciones de los dioses y las entidades del mundo intermediario, o sea, con las distintas energías de un cosmos jerarquizado, se fueron transmitiendo oralmente durante siglos por los poetas y teurgos, integrantes de una tradición que cohesionaba a todos los pueblos griegos y mediterráneos gracias a las enseñanzas reveladas en esas gestas civilizadoras. Los trabajos de Hércules, la fundación de la ciudad de Tebas por Cadmo y con ella el comienzo del ciclo tebano, los viajes marítimos de Jasón y los argonautas, héroes casi todos ellos de ascendencia semidivina, las gestas de Perseo en su lucha contra la Medusa, como esta imagen. Potencia la Medusa que petrifica al hombre en sus estados inferiores, pero de cuya cabeza cercenada de su cuerpo por el héroe brota el caballo alado Pegaso, y la ninfa Callirhoe, la de los cabellos ondulantes, e hija del océano, es decir, de las aguas primigenias. Precisamente Callirhoe, esta ninfa era la madre de Gerión, del rey mítico de Tarteso. Y en fin, Teseo, el héroe que, ayudado por Atenea y Ariadna, la luminosa, brillante o pura, eso quiere decir Ariadna, penetra en el oscuro laberinto para llegar al centro del mismo y sacrificar al Minotauro, liberando así las energías espirituales retenidas por esa entidad que simboliza el aspecto bestial de lo humano. Teseo quiere decir el que funda, y esta palabra identifica y es la marca, podríamos decir, que distingue a todos los héroes civilizadores de todos los tiempos, el que funda. Todo esto, es decir, la enseñanza de los mitos y su épica ejemplar y ejemplarizante, forma parte de un conocimiento inmemorial que quiere mantenerse vivo en la memoria de una cultura, la helénica, pues es en los mitos donde dicha cultura encuentra el alimento que la nutre. Tras el fin de la Edad Heroica, sobreviene un periodo de transición que la historiografía moderna denomina la Edad Oscura, pero durante la cual, como decimos, la memoria del ciclo heroico permanece estando viva a través de la transmisión oral, por ejemplo, por medio de los poetas, los sabios y hombres y mujeres inspirados, hasta que Homero la fija en la literatura, convirtiéndola así en una de las fuentes de donde se nutre el imaginario creativo y simbólico de esa civilización, ¿no?, que está naciendo en esos momentos enraizada, como hemos dicho, en la antigua, ¿no? Dicha fijación también la hace Hesíodo, pero de una manera más doctrinal, podríamos decir, ¿no?, a través de sus dos obras que ya hemos mencionado, la Teogonía, los Trabajos y los Días. En ambas se narra el nacimiento de los dioses, la Teogonía, pero también el nacimiento de los héroes y aspectos importantes de su cosmogonía. Ese legado sapiencial narrado por Homero, Hesíodo y otros poetas como Estesícoro, que dedicó uno de sus libros o poemas a Tartesos, nacido en Sicilia, la Magna Grecia en el siglo VI a.C., fue recogido en las obras de los filósofos presocráticos como Cerécides, maestro de Pitágoras, o Heráclito, o Tales de Mileto, entre otros, llegando a los dramaturgos griegos como Esquilo, Eurípides, Sófocles, de ahí que se hable del origen épico y heroico del teatro, y desembocando
y los filósofos de la época clásica, como Platón, que habla constantemente en sus obras de esa realidad vivida por los héroes y expresada a través del mito y de sus imágenes simbólicas. Al igual que en el teatro, en el arte plástico griego, sobre todo la cerámica y la escultura, las relaciones entre los héroes y los dioses se expresaban de manera sumamente didáctica, como estamos viendo con todas estas imágenes, ¿no? O sea que a través de esas distintas formas de expresión, conscientemente se articuló una enseñanza dirigida a todo el conjunto de la sociedad griega y posteriormente romana, manteniendo vivo el espíritu de la edad heroica a lo largo del tiempo. Es lo que tienen estas imágenes, si no, no tiene sentido, ¿no? Nos quedamos en la pura estética, ¿no? Y cuando estas imágenes no son sino, están articuladas de acuerdo a una enseñanza, ¿no? Que se va revelando, ¿no? Y que se va transmitiendo en el tiempo y de ella nace el teatro, nace la filosofía, nada más y nada menos, ¿no? El mundo romano, vamos a concretar un poco, ¿no? Recibe toda esa herencia cuando entra en contacto directo con la cultura griega, ¿no? Es el momento en que Roma, en torno al siglo III a.C., comienza a expandirse por todo el Mediterráneo, una vez ha unificado toda Italia, incluida el sur y Sicilia, que fue durante siglos la Magna Grecia, como todos sabemos. Esos contactos permitieron, entre otras cosas, la entrada de los mitos heroicos griegos en el ADN de la aristocracia guerrera romana, lo cual se plasma, entre otras artes, en la numismática, que es una fuente inagotable de mitología y que evidencia el vínculo sutil que esa aristocracia establece con los dioses y héroes griegos. Basta leer, ¿no?, la Eneida de Virgilio y lo que dice acerca de Eneas. Aquí vemos una pintura, que es el héroe troyano, para advertir esos vínculos entre Roma y los mitos culturales de la Grecia arcaica. Todas las gens o familias romanas tienen un antepasado heroico o un dios o diosa en su genealogía fundacional, ¿no? César, por ejemplo, desciende de Venus, etc., ¿no? Por eso son importantísimos los poetas, filósofos, historiadores, viajeros y mitógrafos pertenecientes a la ecumene romana que recogieron todo ese saber al principio de nuestra era, conservando el legado de un conocimiento que sin ellos tal vez se hubiera perdido o fragmentado, ¿no? Hablamos de Apolodoro, Pausanias, Higino, Ovidio, Diodoro Sículo, Cicerón, Séneca y por supuesto Virgilio, entre otros. El mito sacraliza el tiempo, genera una epifanía perenne donde la creación está sucediendo siempre en su origen. De ahí la idea de inmortalidad perseguida por los héroes. Es el tiempo en el que estos viven junto con los dioses, hijos ambos de un mismo padre, Zeus. Una realidad donde lo posible y lo real coinciden y son metafísicamente idénticos. En este sentido, aquella posibilidad suprahumana, es decir, olímpica, en lenguaje heroico, presente en el centro de lo humano, es real y vivida como tal en el tiempo mítico, sustento espiritual del tiempo histórico. No es una entelequia. Los héroes son la memoria viva de que sí es posible esa conquista, cuyo proceso es el paradigma de todo viaje iniciático o búsqueda del conocimiento, o realización de nuestra verdadera identidad. Los héroes son modelos y arquetipos que ordenan la vida de un pueblo y de los individuos que lo integran, también la cultura, que es el desarrollo del cultivo, de ahí la palabra cultura, de las ideas en el alma humana.
Este hecho es fundamental para conocer no solo la profundidad de ese alma, del alma humana, de nuestra alma, ¿no?, que incluye los sus claroscuros, a veces ligados a las vicisitudes de un destino trágico, como el de muchos héroes, de ahí igualmente su ejemplaridad, sino también a su altura y luminosidad. Pues ese ciclo heroico es sobre todo un estado interior, que tuvo su plasmación en el tiempo y fue contada a través del mito, y es contada a través del mito. Un estado al que en efecto hay que conquistar, palabra clave de toda la aventura heroica. Pues para nada es incompatible la gesta civilizadora y la conquista de ese estado, como antes hemos dicho. Más bien son complementarios y muchas veces la primera, la gesta civilizadora, no es sino el símbolo de la segunda, de la conquista espiritual, superando las numerosas pruebas que se le presentan a quien aspira a vivir en la tierra de los inmortales. Por eso, a los héroes de aquellos tiempos fundacionales de nuestra cultura se les denominó Aristoi, los mejores o más nobles de entre los mortales. Anteriormente dijimos que si hablamos de ciclo histórico es porque aquellos antiguos héroes vivieron dentro de un determinado periodo de tiempo, lo cual no quiere decir que su espíritu desapareciera con ellos, ¿no?, sino que siguió existiendo en la memoria de Occidente a través del arraigo ininterrumpido de sus mitos ejemplares, aunque fuese a través del folclore, que en sí mismo no deja de ser una forma del arte de la memoria. La persistencia de los mitos antiguos, y en especial los del ciclo heroico, durante el medioevo y el Renacimiento, demuestran claramente ese arraigo, y esto precisamente ha de hacernos reflexionar en los motivos de la permanente actualidad de dichos mitos, es decir, de su perduración en el tiempo. ¿Por qué existen los mitos? ¿Por qué se han transformado, ¿no? Incluso en los videojuegos también están presentes. No mueren nunca. ¿Por qué no mueren los mitos? Es una pregunta a hacerse, ¿no? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen esos mitos para que no mueran, sino que una vez se transforman, ellos vehiculan una enseñanza que tiene que ver con nosotros, con nuestro más, con nuestra esencia, en definitiva. Explican el mundo desde una óptica distinta a la simplemente temporal, ¿no?, o a la lógica racional, ¿no?, que no es que se oponga a ella, evidentemente, ¿no?, sino que la enriquece, la amplía, ¿no?, nos hace más, tener unas perspectivas mucho más amplias, ¿no?, de la vida y de las cosas, ¿no? De lo que nos sucede o no nos sucede, pero nos podría suceder, ¿no? El mito te lo explica todo eso. La aventura de la vida. La naturaleza del héroe civilizador está moldeada por la sofrosine, término que indica la virtud de la templanza y la guía de la inteligencia en los actos de la propia vida. Hay en esto, en efecto, la presencia de una sabiduría y una nobleza innata, que son las del sacerdote y el guerrero justo, modelos de la caballería espiritual de todos los tiempos. La saga del Grial y sus 12 caballeros de la tabla redonda responden a esa realidad, ¿no?, y otros muchos, ¿no? Esto explicaría por qué, para Hesíodo, la raza de los héroes es espiritualmente superior a la raza de bronce e incluso a la raza de plata, es decir, a la humanidad que existió durante las 2 edades anteriores a la del ciclo heroico, ¿no? Esta raza fue creada, la del ciclo heroico, fue creada por Zeus, dice Hesíodo, para restablecer la edad de oro sobre la tierra, teniendo como modelo a la humanidad que vivió en ella, en la edad de oro. Son los démones
benignos, de que habla precisamente Siodo, protectores de los mortales. Ellos viajan, dice el poeta, envueltos en niebla por todos los lugares de la tierra. ¿Qué querrá decir Siodo con esto? Palabras que sin duda, a lo mejor, ¿no?, sin duda aluden a la idea de una sabiduría perenne que pervive por encima de las circunstancias del tiempo y con la que siempre es posible conectar, mientras que la intención que dirige nuestra vida esté en concordancia con la ley de la armonía universal. En verdad, esa protección de los antepasados primordiales es la misma que ejercen los héroes, que combaten también contra el sueño de los mortales y el olvido de sus orígenes. Un olvido que se potencia con el alejamiento del principio. La tradición y su cadena áurea de testificación consiste precisamente en mantener perennemente viva la memoria y el espíritu de esos orígenes, en definitiva del vínculo con la unidad del ser. Por eso mismo, la pulsión interna que mueve la acción del héroe, su ethos, podríamos decir, o sea, las raíces espirituales que conforman su carácter y que añaden a esa templanza, a sus actos y gestas civilizadoras, es la propia de los hombres de la Edad de Oro. Ese estado de espíritu define la esencia del héroe, su naturaleza más profunda. De ahí que se haya dicho, con toda razón, que él está inmutablemente centrado. Esto explicaría por qué Siodo no habla tanto de edades, sino de razas, pero no en el sentido racial, sino en el sentido de estirpe espiritual, ¿no? Ha de quedar claro que las edades de la humanidad, propiamente hablando, son 4, la de oro, la de plata, la de bronce y la de hierro, ¿no? Lo que hace Siodo, en realidad, es dividir la cuarta edad, la de hierro, en 2 partes, la raza de los héroes y la raza que, después de ellos, sí que podría llamarse propiamente de hierro. El metal que, siendo muy duro, lleva dentro de sí el germen de su propia debilidad y destrucción. Es tan grande el contraste entre ambas estirpes de seres humanos que Hesíodo no tuvo más remedio que distinguirlas para no mezclarlas entre sí. En realidad, las 4 edades conforman periodos que contienen otros ciclos menores, en donde las distintas estirpes humanas manifiestan y desarrollan las posibilidades inherentes a su naturaleza. Pues bien, las posibilidades inherentes a la estirpe de los héroes son las mismas que se manifestaron plenamente y sin condicionamiento alguno en la Edad de Oro. La raza heroica es, por tanto, la estirpe espiritual que expresa, si así pudiera decirse, los elementos más positivos de la Edad de Hierro, que es la nuestra, tomada en su conjunto. Según el mito, al comienzo de esta edad, el padre Zeus, que lo es tanto de los dioses como de los hombres, no lo olvidemos, emana de sí mismo las semillas que engendrarán a la estirpe espiritual de los héroes. Recordemos, por ejemplo, que las semillas de Zeus que engendran a Perseo aparecen descritas como una lluvia de oro que desciende sobre la madre, la ya nombrada Danae, fecundándola. Esta imagen simbólica oculta la sacralidad de un misterio, obviamente, ¿no? Y en ella está la clave para entender el significado profundo que encierran los amoríos de Zeus con las hembras humanas. Todo esto nos lleva a una conclusión. La raza de los héroes confirma que el desarrollo cíclico no siempre sigue una curva descendente desde el fin de la Edad de Oro hasta nuestros días, sino que hay periodos dentro de ese desarrollo en que se asiste a una especie de inversión de esa caída. Casi siempre pasa al comienzo de una edad, ¿no?, al principio de una edad.
Pero de hecho se da también en ciclos más pequeños, donde de pronto, irradia la luz de la sabiduría y funda una época de renacimiento espiritual. Una edad de oro a imagen de la original, ¿no? Los ejemplos serían numerosos, y ya hemos puesto algunos cuando hemos hablado del Renacimiento, etcétera, etcétera. Incluso en nuestros días, si uno quiere, ¿no? Si uno investiga bien. Esto es justamente lo que sucedió en el ciclo heroico, donde a través de los héroes volvieron de nuevo a la tierra los valores y los principios que presidían la edad primigenia, que si se llamó de oro es sencillamente porque era tan incorruptible como el metal precioso que la simboliza. También el sol representa en su orden la naturaleza incorruptible de esa luz metafísica, podríamos decir, ¿no? De ahí el carácter solar y luminoso de la estirpe heroica, que tiene que combatir contra las potencias titánicas y de una espiritualidad desviada y decadente que procedía de las civilizaciones del último periodo de la Edad de Bronce. En ese periodo es donde comienza la rebelión del poder guerrero contra la autoridad espiritual, que ha sido desde entonces un factor, no siempre, pero de manera periódica, un factor de inestabilidad dentro de las civilizaciones tradicionales en determinados periodos de su historia. Hesíodo menciona varias veces a la raza de bronce, una estirpe humana que ha devenido terrible, dice él, y siempre presta a la guerra y la destrucción, ¿no? Una raza, en definitiva, que se opone a la restauración de esa edad de oro, de que estamos hablando, ¿no? Por eso Zeus decide aniquilarla, creando de su propia semilla al héroe, el ciclo heroico. La raza de bronce es una estirpe humana que ha agotado su ciclo de existencia, manifestando al final del mismo sus aspectos más terribles y desmesurados. Llevando todo esto al proceso de conocimiento, la lucha del héroe contra esas potencias está simbolizando su propio combate interior, por trascender esa condición titánica que, como hemos dicho, está en su propia naturaleza junto al elemento olímpico. En verdad, la diferencia esencial entre los hombres de bronce, rebosantes de ibiris, es decir, de desmesura, y los héroes, es que aquellos no quieren conocer nada que supere la condición de su propia naturaleza. Este es Dioniso matando a un gigante. En su decadencia han devenido únicamente hijos de la tierra, como los gigantes, palabra que precisamente procede de Gea, de la tierra, los cuales, al igual que los cíclopes, son formas de lo titánico. Contra todos aquellos combaten los seres solares, hijos de una deidad olímpica, Anteo o Diomedes, que lucharon contra Hércules, fueron unos de esos gigantes hijos de la tierra. También Talos, que aparece en el mito de los argonautas, fue uno de ellos, de esos gigantes. Y que se describiera hecho de bronce nos indica claramente que se trata de los restos de una humanidad anterior al ciclo heroico. En fin, Sófocles, en una de sus obras, se refiere a los gigantes como la tropa armada nacida de la tierra. Por el contrario, el héroe ejemplar, al sí que aspira a superar su naturaleza terrestre e individual, él reconoce el poder de una diosa celeste, Dike, la justicia, que los latinos llamaron Astrea. Y podríamos incluso decir que esta diosa es la secreta energía que le impulsa en la búsqueda del equilibrio, de donde se nutre precisamente su sofrosina, su templanza. Resultado de unir la templanza que mesura la pasión de su espíritu guerrero con la excelencia de la inteligencia otorgada por los dioses, de los que proceden su semilla divina. La diosa Dike reinó durante la Edad de Oro y la Edad de Plata, regresando al cielo en forma de constelación de Virgo, de la constelación de Virgo,
cuando apareció la raza de bronce y con ella la guerra y la desmesura sobre la tierra. El regreso de Dike a la tierra nos indica que ello fue posible porque durante el ciclo heroico se volvieron a dar las mismas condiciones o circunstancias que se dieron en la Edad de Oro y la Edad de Plata. Las bodas de Cadmo y Armonía es un mito ejemplar que habla precisamente del regreso de la justicia y la concordia sobre la tierra con la llegada de la Edad heroica. Armonía es hija de Afrodita y de Ares, es decir, de la diosa del amor y del dios de la guerra. Expresa, por tanto, un equilibrio y una concordia que en su sentido más profundo revela la unidad a través de los opuestos. Es significativo en este sentido que Cadmo advierta la presencia de Armonía y se espose con ella después de haberse iniciado en los misterios sagrados en la isla de Samotracia. O sea, cuando recibe una influencia espiritual que es análoga a la que recibe la madre, su madre, del héroe, cuando es fecundada por la lluvia de oro de Zeus. Esas bodas, que podríamos calificar de alquímicas, propician una época de estabilidad. Y de ahí la fundación de ciudades y países que formarán parte de los centros de irradiación de una cultura y una civilización inspirada en los principios olímpicos, pero integrando también la totalidad de los dioses de la creación, que comprende igualmente el mundo intermediario y terrestre, donde tienen lugar las aventuras de los héroes. Cadmo no solo funda Tebas, sino otras muchas ciudades que con el tiempo formarán parte de la ecúmene grecorromana. Pero Tebas es uno de los centros neurálgicos y sagrados de esa civilización, como lo fue Micenas, Olimpia o Atenas, es decir, un lugar bendecido por los dioses a través del oráculo de Delfos, que le revela a Cadmo que ha de seguir a una novilla y allí donde ésta se detenga, funde la ciudad de Tebas. La novilla representa aquí a la constelación de Tauro, animal vinculado precisamente con la estabilidad que propicia el desarrollo ordenado de la civilización en el tiempo. Seguir a la novilla es orientarse de acuerdo a esa constelación, o sea, ir de oriente a occidente, señalándose en el origen oriental de Cadmo, palabra que precisamente significa el oriental. Y más concretamente, procede de Fenicia, de la antigua tierra de Canaán, limítrofe con Mesopotamia y la Caldea. Sin duda alguna, el mito de la fundación de Tebas también está narrando la entrada en la era zodiacal de Tauro, con la que comienza la Edad de Hierro y el ciclo heroico. En la misma línea de pensamiento, es muy posible que la boda misma de Cadmo y Armonía no esté sino celebrando la entrada del signo de Libra en el zodíaco. Libra era una constelación polar antes de pasar a formar parte del zodíaco, o sea, de ser una constelación zodiacal, ¿no? Y ese origen polar seguirá estando presente a través del símbolo de la balanza, que es Libra, que es un factor de estabilidad dentro del zodiaco, de la rueda de la vida, la estabilidad como un signo del polo celeste. Tengamos en cuenta en ese sentido que en casi todos los relatos de los héroes civilizadores hay una serie de referencias explícitas o implícitas al zodíaco y a sus distintos ciclos, entre ellos las eras zodiacales en que se desarrollan y enmarcan sus aventuras, ¿no? Se subraya así el hecho de que las gestas de los héroes, siendo prototípicas, también están insertadas en el tiempo cíclico y participan de sus ritmos históricos y de las influencias astrales que en ellos se manifiestan, sobre todo las zodiacales, en sus relaciones con los planetas y las energías divinas que ellos vehiculan. Si el villafino de oro que persigue Jasón y los argonautas hace referencia a la era zodiacal de Aries, cuyos atributos están encarnados en esos héroes, la fundación de Tebas señala la entrada en la era de Tauro,
que es anterior a aquella, a la era de Aries, ¿no? Ahora bien, Tauro es un signo regido por Venus, es decir, por Afrodita, regente igualmente de Libra, que recordemos es la madre de Armonía, siendo su padre Ares, es decir, Marte, regente de Aries, y cofundadora de Tebas junto a Catmo. Existe aquí, como vemos, una complementariedad de opuestos que propician una era de armonía y de equilibrio dentro de esa civilización en un periodo de su historia que abarca efectivamente toda la era de Tauro, pero también la mitad de la era de Aries. Las parejas Tauro-Venus y Aries-Marte rigieron durante bastante tiempo el ciclo heroico y la propia historia de Occidente. Tebas, como Troya, Atenas y las otras grandes ciudades-estado de Grecia conformaron en sí mismas un ciclo completo, pero dentro del cual existieron subciclos o distintas refundaciones de la misma ciudad-estado, con sus dioses y diosas protectores. La leyenda según la cual Tebas fue construida por los sonidos nacidos de la lira de Anfión, pariente de Catmo, está sin duda relacionada con la fundación primera de Tebas, en la era de Tauro, mientras que la leyenda que alude a la Tebas construida por Catmo y los hijos nacidos de los dientes del dragón, los espartos, de ahí vienen los espartanos, literalmente hombres plantados, se correspondería con el inicio de la era de Aries. En su descripción de Grecia, Pausanias señala que Anfión es discípulo de Hermes, o sea que él es receptor de una sabiduría transmitida por el intérprete de los dioses a través del arte musical, por cuyo intermedio se expresa la arquitectura sutil del cosmos, como nos recuerda Federico González en uno de sus libros, concretamente en Simbolismo y Arte, ¿no? Recordemos que Hermes, el Mercurio romano, es un inventor de la lira, la que regala a Apolo, y que es la misma con la que Orfeo canta y recita los misterios del cosmos, y también que está en manos de Calíope, que es una de las musas, hijas de la memoria, ¿no? Las 7 puertas de Tebas aluden sin duda a las 7 cuerdas de la lira de Anfión, y por tanto a los 7 planetas regentes del mundo intermediario. La construcción de Tebas, en sus distintas etapas, ejemplifica una voluntad consciente de reproducir a todos los niveles la conciliación de opuestos en concordancia con la armonía universal, ¿no? Este es el principio que rigió en Tebas durante todo el ciclo de existencia, antes de que acabara destruida por las disputas internas, tema que nutrió ampliamente el teatro y la tragedia griega, Edipo, Antígona, Electra, y que pondrían fin a dicho ciclo y en verdad a todo el ciclo heroico. El toro, es un animal que está íntimamente ligado a la genealogía de Catmo, el cual desciende de una dinastía de reyes que surge del matrimonio de Zeus con Io, hija de un dios fluvial de Argos, palabra que quiere decir blancura. Io era una novilla, y Zeus la rapta y la seduce metamorfoseándose en toro, al igual que hizo por cierto con la princesa fenicia Europa, hermana de Catmo precisamente. En su viaje por mar de oriente a occidente, Zeus y la princesa fenicia, Europa, recalan en Creta y allí, fruto de su amor, tienen varios hijos, entre ellos Radamantis y Minos, ambos legendarios reyes de Creta y fundadores, por tanto, de la civilización minoico-cretense, una de las raíces culturales de Europa. Este es Dionisos con aspecto de toro, ¿no? Porque también así era venerado Dionisos, como un toro, ¿no? Nacido de la unión de Zeus con Sémele, hija de Catmo y Armonía, precisamente. Dionisos viene igualmente de Oriente. Algunos, como René Guénon, señalan que de la India,
dato este apoyado en la asimilación de la palabra sánscrita meru, el eje del mundo, con meros, que significa muslo en griego. Como hemos recordado anteriormente, del muslo de Zeus nace justamente Dionisos, cuyos ritos reproducen los procesos de iniciación al conocimiento. Dionisos muere a través de su madre humana para renacer como un dios gracias a su padre Zeus, quien lo rescata del fuego que lo consume, atándolo a su muslo eje, para acabar de gestar su nuevo nacimiento. Dionisos es un héroe dios que nace de la sustancia de la tierra, pero es moldeado por el fuego y la luz de Zeus, del espíritu, al igual que Cristo, con quien se lo ha comparado muchas veces. Recordemos que los misterios dionisíacos, el vino, tienen la misma significación simbólica que los misterios de la Eucaristía cristiana, es decir, posibilitar la comunión con el cosmos invisible. Bajo esta perspectiva, también habría que abordar los trabajos heroicos de Hércules, que simbolizan las pruebas y etapas del proceso de conocimiento, las cuales son definidas muy bien por Federico González cuando, en Introducción a la Ciencia Sagrada, programa Garta, en el acápite dedicado a Hércules, señala que todos estos trabajos o combates, dice Federico González, tienen el discurso de un poema continuado y se refieren a la purificación del espíritu gracias a la victoria sobre los oscuros impulsos materiales, es decir, entre la oposición y la complementariedad de lo más sutil y lo más denso. Esto, que dice Federico González, desde luego que no se contradice con el hecho de ver en dichos trabajos las distintas expresiones de una cultura manifestadas a lo largo del tiempo. Recordemos lo que dijimos anteriormente, que la gesta civilizadora y fundacional no se opone a la gesta interior hacia la conquista de un estado, del centro espiritual, y viceversa. Por eso mismo el héroe funda la ciudad o el país conquistado mediante una estructura que tiene como modelo el zodíaco, el marco celeste. El zodíaco es la representación de las energías vivas del cosmos, de los dioses y entidades del mundo intermediario en permanente interrelación con la vida de los hombres y la tierra. Por eso mismo ocupa un lugar tan relevante en los trabajos de Hércules y en general de todos los héroes. La geografía no está tan separada de la cosmografía, que si la interpretamos apoyándonos en las enseñanzas de una tradición, nos abrirá las puertas para conocer o empezar a conocer la geografía de lo invisible, donde son otras las entidades que nos guían, que guían al héroe. El héroe es un ser humano a quien se le ha revelado su destino y emprende a contracorriente y contra todo obstáculo el camino de retorno a sus orígenes suprahumanos y metafísicos, dejando como testimonio su ejemplaridad y virtudes civilizadoras. En este sentido, Heracles Hércules es el paradigma del héroe. Por eso no es solo un héroe fundador, como en cierto modo lo es Cadmo, sino que las fundaciones civilizadoras que él lleva a cabo son el resultado también de sus propios trabajos o pruebas iniciáticas, de su proceso de purificación. La acción del héroe es inseparable de su contemplación. Se ha dicho que los trabajos de Hércules, es decir, sus mitos ejemplares, son un conjunto de tradiciones pertenecientes a las etapas sucesivas de la historia de una cultura y de una civilización. En efecto, los trabajos de Hércules pertenecen a una tradición muy antigua, seguramente a los orígenes del propio zodíaco, en el que siempre hemos de ver el símbolo de un centro espiritual, conservado en el corazón del tiempo, a través de las civilizaciones tradicionales, en este caso la griega.
Hablando de los orígenes del zodíaco, hemos de recordar que este en un principio estaba compuesto de 10 signos. Y esto explica que los trabajos de Hércules también fuesen 10 en un principio, pasando a ser 12 cuando el zodíaco modificó su estructura. Diodoro Sículo, o Diodoro de Sicilia, ya hablaba de que había habido varios Hércules a lo largo del tiempo, todos ellos herederos de un pasado mítico y, por tanto, de una memoria que conserva la identidad esencial de la civilización a la que él pertenece y de la que encarna el espíritu olímpico y uránico. Por eso mismo hay un Hércules fenicio, que es Melkart, y mesopotámico, que no es otro que Gilgamesh, del que ya hemos hablado, pero también un Hércules hindú, curiosamente, representado en la figura de Hanuman, el dios mono, dotado de una gran fuerza física y una notable inteligencia, siendo además compañero de Rama, uno de los avatares de Vishnu. Estas virtudes de Hanuman las podemos ver igualmente en Hércules, en donde tampoco faltan ciertos rasgos avatáricos, pues también él representa el descenso en el tiempo de un principio solar y luminoso gestado en hembra humana, o sea, en el mundo del hombre, con el fin de restaurar o renovar la tradición a la que pertenece precisamente la parte humana de su naturaleza, o sea, la tradición de sus ancestros. Al igual que Rama, avatar de Vishnu, Hércules también porta el arco y las flechas que abaten a los enemigos de la humanidad y restablece el orden perdido. Hércules quiere decir gloria de Hera, la esposa olímpica de Zeus, pero también quiere decir el que favorece a la humanidad. No hay mejor definición para un héroe civilizador. El héroe solar, encarnado en todas las culturas, es el pastor de la humanidad, de este ciclo, llamado Kali Yuga, la Edad Oscura. Es muy probable entonces que los mitos sobre Hércules que nos han llegado correspondan al último de ellos, al Hércules aqueo y dórico, o dorio, en el que sin embargo permanecería la memoria de los diversos Hércules o tradiciones anteriores, todos ellos con distintas funciones y realizando distintos trabajos civilizadores, pero siempre dentro de las estructuras sagradas de una tradición, que en sí misma no es histórica y que tan solo se hace patente a través de los efectos sutiles que producen sus emanaciones en los hombres y en el tiempo en que estos viven. La ciencia sagrada toma formas distintas para manifestarse de acuerdo con el tiempo, formas coherentes con el modelo arquetípico y en concordancia con las leyes del cosmos, que son también las leyes de la historia. A esto se añade que las aventuras de los héroes se desplegaron en una geografía igualmente simbólica y significativa. ¿Qué son sino esas piedras entrechocantes que aparecen en el mito de Jasón, los argonautas, sino la puerta estrecha que permite la entrada en otro mundo, al otro mundo, para apoderarse del velloncillo de oro, prenda de inmortalidad? La misma idea figura en el episodio del canto de las sirenas, en el viaje por barco de Ulises a Ítaca, el cual tiene que amarrarse al mástil para no caer ante el encanto de esas entidades aladas. La Cólquida se identifica con el país de Ea, la tierra de la mañana, es decir, con la aurora. Estamos hablando de una tierra solar a imagen de la tierra arquetípica, como lo es en otro momento del ciclo el jardín de las Hespérides, situada en la tierra de la tarde, donde ese mismo sol se oculta para dar lugar a la posibilidad de un nuevo nacimiento. Si nos fijamos bien, estamos en el eje este-oeste o oriente-occidente. De nuevo. Centrándonos en el ciclo de los trabajos de Hércules, podemos distinguir tres periodos que se corresponden con tres áreas histórico-geográficas concretas.
pero a las que en realidad ya nos hemos referido, ¿no? Queremos adelantar un poco, ¿no? Y hablar concretamente de 3 o 4 trabajos de Hércules ya para finalizar, ¿no? El primer acto civilizador de Heracles fue la creación de los Juegos en honor a los dioses olímpicos, concretamente en la ciudad de Nemea, después de su victoria sobre el león del mismo nombre, el león de Nemea, y que supuso su primer trabajo de los 12 que llevó a cabo. ¿En qué consistió esa victoria? La tradición iniciática narrada a través del mito explica que fue una victoria sobre la muerte. Representada por el león de Nemea. Y en honor a esa victoria, el héroe sacrificó un carnero a Zeus Salvador, deidad a quien precisamente estuvieron consagrados los Juegos de Nemea. El hecho de que el animal sacrificado fuese un carnero sitúa esta aventura de Heracles en la era zodiacal de Aries, claramente. El león siempre ha sido un animal asociado con el sol, pero el de Nemea había nacido de la unión de animales del inframundo. Por eso es un monstruo, ¿no? Como la serpiente Equidna y el perro Órtoro, lo cual nos da a entender que estamos ante una tradición solar que por circunstancias cíclicas había mutado hacia formas degeneradas de ella misma. Lo que antes había sido una puerta del cielo se convirtió en una puerta por donde se penetra en el reino del Hades, sinónimo del estado larvario en que permanecen aquellos que no han nacido 2 veces, que es una expresión referida a los iniciados en los misterios, ¿no? De hecho, eso era el león de Nemea, un guardián de la puerta del infierno, al igual que Órtoro y el perro Cerbero. Heracles acaba matando lo que en realidad ya estaba muerto, una tradición degradada, pero conserva la piel y la cabeza del animal, donde reside la potencia y la fuerza de Helios, del sol, y que lo protegerán en sus acciones civilizadoras e iniciáticas. Hércules se salva de la muerte, lo que quiere decir que renace a otra vida y se le revela en efecto su destino. Los Juegos de Nemea, consagrados como hemos dicho a Zeus Salvador, testimonian ese renacimiento, también cultural. Esto mismo podemos colegir del hecho de que Hera elevase al cielo el león de Nemea, naciendo así la constelación de Leo. Este es Hércules revestido con la piel del león. La misma victoria sobre la muerte encontramos en el segundo trabajo de Heracles, su combate contra la hidra de Lerna. Lerna era una ciudad muy antigua y al igual que Nemea había devenido otra puerta del infierno, cuando en su origen había sido uno de los lugares donde se celebraban los misterios consagrados a Deméter, la gran diosa madre, cuyos misterios relacionados con el inframundo se vinculan con la muerte y posterior renacimiento de la semilla depositada en su interior. La palabra neófito, dada al recién iniciado en los misterios iniciáticos, valga la redundancia, quiere decir nueva planta. La presencia del cangrejo en ese trabajo de Hércules indica una relación con Cáncer y la puerta solsticial de verano, por donde, según la doctrina órfica, las almas descienden a las regiones inferiores como primera etapa de su viaje iniciático. Es en Cáncer, signo lunar, donde en efecto comienza el descenso del sol por la mitad subterránea del cielo. Pero el combate con la hidra descubre otros aspectos de esta simbólica y deja entrever que estamos ante un rito de purificación por el fuego, como podemos ver aquí, ¿no? Exactamente. Purificación por el fuego de los elementos más inferiores del ser, representados por las múltiples cabezas de la hidra. Solo una de esas cabezas es inmortal, solo una es inmortal, que es la que entierra Hércules y dispone encima de ellas una roca a modo de eje o pilar,
conectando así el inframundo, la tierra y el cielo. Es decir, realizando un acto fundacional propiamente hablando, ¿no? A los episodios por el mundo subterráneo en donde las entidades del inframundo son las protagonistas principales, le suceden las aventuras con los seres que habitan la tierra, como la cierva de Cirinea, el jabalí de Erimanto, los centauros, las yeguas de Diomedes, el toro de Creta y los de Gerión, sin olvidarnos de las aves de Estínfalo y la lucha contra las guerreras amazonas, hijas de Ares. Si a esto añadimos los dos últimos trabajos, el robo de las manzanas del Jardín de las Hespérides y la liberación del Can Cerbero, aparece ante nosotros finalmente una imagen simbólica del cosmos con sus tres planos o niveles: el mundo subterráneo, el mundo terrestre y el mundo celeste, y que están en correspondencia con las tres fuerzas o tendencias fundamentales que rigen en cada uno de ellos. Un ejemplo de todo esto que estábamos diciendo lo tenemos precisamente en la captura de la cierva de Cirenea y del jabalí de Erimanto, el tercer y cuarto trabajo de Hércules. Ambos hacen referencia al mito de las edades, especialmente la edad de oro, bajo sus dos aspectos, el solar y el polar. La cierva, o el ciervo, es un animal asociado en la mitología griega con Saturno, o Cronos, el dios de la edad de oro. Sus cuernos, de oro, atestiguan esa asociación, que está en la misma raíz etimológica de cronos y cuernos, KRN. Había un Cronos Carneios en la antigua Grecia que eludía sin duda todo esto. Además, los cuernos de los animales son un símbolo de los rayos solares, es decir, de la luz. Es la búsqueda de esa luz lo que persigue Hércules, persiguiendo incansablemente, dice la leyenda, a la cierva de Cirenea, aventurándose por países ignotos que lo conducirán a los confines del país de los hiperbóreos, el país de Apolo, también llamado Carneios, precisamente por sus rayos solares. Allí, en la tierra polar, es donde Heracles da caza a la cierva, llevándosela viva sobre sus hombros a Micenas. La historia del jabalí de Erimanto, esta imagen es muy interesante, como todas, ¿no? La historia del jabalí de Erimanto está haciendo referencia a ese origen polar, pero bajo otros aspectos distintos y complementarios con la cierva de Cirenea. Pero para llegar a Erimanto, Heracles tiene que atravesar el país de los centauros, donde conoce a Quirón, el médico de estos seres mitad caballo y mitad hombre. Era también el más noble de entre ellos, pues en él la parte humana prevalecía sobre la animal, aunque sigue inevitablemente ligado a ella. La muerte accidental de Quirón por las flechas de Heracles es en realidad un sacrificio sagrado, un sacrum facere, realizado a cambio de la liberación de Prometeo, el titán que robó el fuego de los dioses para dárselo a los hombres. La liberación de Prometeo es la de una humanidad que se despoja de la condición titánica, de la raza de bronce, para reconocer finalmente su naturaleza olímpica. Por eso mismo, la captura del jabalí de Erimanto, animal sagrado entre los hiperbóreos, viene después de la victoria sobre los centauros y la liberación de Prometeo, como si esto fuese un requisito indispensable para acceder a esa región metafísica simbolizada por la tierra polar, allí donde nunca se pone el sol, pues no está ni en el oriente ni en el occidente, sino en la cima del eje del mundo. Existía un juramento sobre la tumba del jabalí que entre los héroes, como Heracles, testimoniaba un reconocimiento del origen hiperbóreo de su tradición. Cuenta la leyenda que ese jabalí sobre cuya tumba se prestaba juramento no era otro que el jabalí del bosque de Calidón o de Caledonia, otro nombre de la tierra polar.
En Calidón, precisamente, vivió durante un tiempo Hércules, y allí engendraría hijos e hijos, hijas e hijos, de los que saldrían los Heráclidas, los descendientes de Heracles. En fin, finalizamos aquí este discurso, ¿no?, que se ha hecho finalmente, pues un poco largo, sabiendo que se trata de un esbozo de lo que es el mundo de los héroes, de sus vidas ejemplarizantes. Sería desde luego una perogrullada decir que muchas verdades acerca de la naturaleza humana se descubren en la vida de estos seres que llegaron al rango de semidioses. Pero siempre es un descubrimiento conocer una faceta distinta de un hecho que ya hemos constatado como cierto y verdadero. O sea que realmente, para nosotros, ese mundo constituye una realidad del espíritu que toca el meollo y la esencia del ser humano. Los dioses siempre acompañan a los héroes, unas veces para orientarlos, otras para desorientarlos, haciendo que se pierdan en el laberinto de sus pasiones, única manera de purgarlas y transmutarlas en un viento sutil y un fuego siempre ascendentes. Esa categoría de héroes y semidioses, nos dice Federico González, constituyen modelos y patrones de comportamiento, añadiendo que dicha categoría puede ser alcanzada por los humanos, capaces incluso de inmortalizarse y penetrar en el transparente Olimpo de la virtualidad absoluta. Muchas gracias.